Sí, señor, y arrancamos de una vez con este invitado de lujo. Estábamos hablando antes de comenzar la grabación que hacía muchísimo tiempo que no venía aquí a nuestro estudio. Sin embargo, damos seguimiento siempre a todos sus pronunciamientos y a todas sus acciones. Con nosotros el padre Rogelio Cruz. Padre, padre, padre. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Siéntese, está en su casa. Padre, ¿por qué es que le dicen a usted que es controversial? Bueno, yo pienso que pensar diferente no es un delito. Y tú poder, no solamente pensar diferente, sino tú poder poner en práctica y sobre todo, que es más difícil todavía, ponerlo en palabras, lo que tú sientes y lo que tú piensas, eso dicen que es controversial. Pero al contrario, yo creo que es una bendición tú poder, en este caso, decir las cosas que tú piensas, no importa el lugar, el espacio y con quién sea. Ahora bien, si el otro tiene la razón, también tener la capacidad de decir, no, tú tienes la razón, me equivoqué, discúlpame. Pasa que quizás, padre, viniendo de la iglesia, se espera uno como planteamientos más conciliadores, no tan contestatarios. Usted siempre le da ahí lo que tiene que ver con lo social, con lo político. Bueno, pero la problemática es que cuando tú vives en contacto directo con la realidad y con la gente, tú no tienes más camino en ese caso que no solamente pensar, sino hacer las cosas que tú tienes que hacer en el momento que tienes que hacerlas. Además, ese pensamiento de que el cura es el niñito, el mejor de la casa, el que nunca habló, el que nunca dijo nada, el santito, eso pasó. Hoy tú tienes que estar ahí metido en medio de la realidad y responder a esa realidad acorde precisamente a la realidad que está viviendo. Porque si tú vienes con cosas también del pasado, se ríen de ti. Lo suyo es en la defensa de quienes no tienen recursos y ya va. Yo, yo vengo de una familia muy pobre, realmente. Y tuve el privilegio de, a los 13 años, entrar al seminario y comenzar, digamos así, una carrera, porque terminé mi bachillerato, por ejemplo, en el Colegio Don Bosco, todos mis hermanos en Moca, en la escuela pública. Después, en ese caso, tuve la oportunidad de ir a estudiar filosofía al seminario, estuve en la UNFU estudiando educación. Estuvo en México también. Estuve en México, estuve en Guadalajara estudiando también, es decir, estuve también en Guatemala estudiando también, viví en Haití también para conocer un poco la realidad de allá. Entonces, frente a esa problemática, esa realidad, tú puedes decir, entonces, o me ajusto a esto o tengo que responder. Además, que la iglesia se ha renovado mucho en los momentos actuales. Después del Vaticano II, la iglesia tiene un pensamiento totalmente diferente. ¿A qué usted atribuye que ha habido una égida significativa, padre? Que se ha ido gente del catolicismo para otras denominaciones religiosas. ¿Qué usted cree que ha primado para que eso haya sucedido? Yo creo que es riqueza, creo que es riqueza, porque la diversidad siempre pues, es riqueza y es buena. Y lo importante es que tú encuentres el lugar donde tiene que estar, real y efectivamente. Pero sí, en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque la problemática es que solamente conocemos la denominación Católica, Apostólica y Romana. Pero Católica, Apostólica son 24 denominaciones religiosas que existen. Pero ha sido una cosa tremenda en el sentido de que solamente nos han puesto pues así con apostólico, católico y romano única y exclusivamente. Pero hay, repito, reitero, 24 más. ¿Qué ha sucedido entonces? Que la iglesia, es indiscutible que la iglesia se ha quedado pues anclada un poco pues en el pasado única y exclusivamente. Muy dogmática, por ejemplo. No solamente dogmática, sino apegada a tradiciones que hoy realmente no tienen ninguna respuesta para el mundo de hoy y para las nuevas generaciones. Por ejemplo, una cosa bien simple. El cura los domingos sigue diciendo, en aquel tiempo dijo Jesús. Sí, pero hoy, ¿qué dice Jesús hoy a estas generaciones? ¿Qué dice Jesús hoy a esta, por ejemplo, yo en mi caso, la semana pasada yo tenía 32 adolescentes en un campamento de orden y disciplina. Había que ver la travesura de esa muchachita. Y ahora del fin de semana fue con varones. Había que ver
disculpen, la diablura de esos muchachitos. Yo no puedo venir con el cuentecito de que allá en aquel tiempo dijo Jesús. Además, yo vengo de una experiencia totalmente diferente. Yo los otros días le estaba explicando a unos chiquitos la historia de Moisés, salvado de las aguas, que esto y la cosa. Y un chiquito de 7 años me levantó la mano y dice, no, Rogelio, Moisés no vino así. A Moisés lo trajo un destroyer, fue y sacó la manita así. Fue un destroyer que lo trajo. Entonces yo sigo diciendo aquello del pasado cuando hoy las nuevas generaciones tienen totalmente una mentalidad y unos conocimientos totalmente diferentes. Por ejemplo, me dice los otros días uno, no es posible, Rogelio, que el mar muerto se haya dividido. Además es un fenómeno de la naturaleza. Espérate. Y yo puedo seguir diciendo lo mismo a los muchachos. No puedo. Pero Tengo esa que adaptarme. rebeldía que tiene causa viene desde pequeñito. O sea, desde pequeñito usted sabía que quería ser sacerdote, porque yo me lo imagino encaramado en una silla, abogando por la defensa de los derechos de las personas y siendo rebelde. No, Porque esa problemática- rebeldía usted no la puede ocultar. Yo quiero que me lo conteste cuando nosotros regresemos y hasta dónde esa pobreza, que no me gusta utilizar ese término, esa falta de recursos en la que creció, de acuerdo a lo que me ha dicho, lo indujo todavía más a esa vocación sacerdotal. Señoras y señores, el padre Rogelio Cruz con nosotros y me da muchísimo gusto tenerlo aquí. Gracias, Bam. ¿Cuál es su causa, padre rebelde? Y me perdona si estoy siendo muy irreverente diciéndoselo, pero así lo catalogan muchas personas, inclusive dentro del seno de la misma iglesia. Claro que sí, pero no es tal rebeldía, sino, repito lo que dije al principio, pensar diferente no es un delito, es exactamente lo contrario. ¿Qué pasó? Es indiscutible, además de eso de tú tener como eso dentro de tu corazón, el sentido de que, porque yo hago las cosas porque hay algo dentro de mí que es más fuerte que yo. Nadie lo puede entender, pero yo lo entiendo. Que existencialmente yo no podría hacer otra cosa más que lo que yo hago. A mí me votaron de la iglesia. Y yo sigo. Porque Salesianos lo expulsaron. Sí, los salesianos, no la iglesia sí. Entonces, pero. Hay gente que me ha preguntado si usted sigue siendo padre. Claro que por sí. esa expulsión de los salesianos. Claro que sí, porque pues, incluso hay un principio dentro de la iglesia, que tú eres ordenado sacerdote para siempre. Entonces, cuando la iglesia quite ese principio que es fundamental, tú en este caso puedes dejar. O sea, que su expulsión para dejar de ser sacerdote tendría que venir del Vaticano, ¿no es Directamente del Vaticano y con justificaciones. Yo siempre he pedido que me den las justificaciones y nunca me las han podido dar. Que me den los motivos y nunca me las han podido presentar. Pero te decía entonces por lo de la pregunta. ¿Cuáles fueron los motivos de la expulsión de los salesianos? Yo vi en mis notas que era que usted había declarado a varios niños. No, al contrario, ellos decían que eran hijos míos, eran hijos biológicos míos. Pero el superior conocía todo. Yo tenía un programa de declaración tardía. Y entonces, esos muchachos, los últimos, en este caso, cuando yo estaba en Cristo Rey, los últimos que estábamos en el desarrollo allá mismo en la parroquia, que se trasladó todo el equipo, en ese caso, y estábamos allá, no aparece el papá y la mamá, yo le dije, póngale mi apellido. O sea, usted nunca había declarado a nadie, ¿o sí declaró? Ya yo tengo en ese momento, porque el programa, fueron los primeros, en ese caso, pero el programa incluso todavía sigue. Yo tengo una experiencia lindísima de hace 2 años. Esa niña de 9 años que la sacaron de la escuela, va a la abuela conmigo y ¿qué pasó? No, que no tiene documento. ¿Y qué pasó entonces con los documentos de ella? Ah, mira, que dio a luz en una clínica, tenía que pagar 17.500 pesos, no lo tenía, se escapó con la niña y no tiene el papel de declaración para esa niña. Yo fui con el director de la clínica, le expliqué que yo tenía ese programa que pasó a la niña y a los 2 días la niña tenía su documento. Cuando yo voy al barrio. ¿Y apellido Cruz? No, porque la niña estaba todo declarada. Pero cuando yo voy al barrio, ya. ¿cómo me llama ella? Papi, me dice papá. Porque en definitiva, ella volvió a la escuela porque a través de ese programa conseguimos que le entregaran ese ¿Usted no papel. cree que eso podía generar suspicacia en el seno de la iglesia? Pero qué bueno que genere suspicacia, porque la suspicacia está muy distante de lo que es la verdad y la realidad. Pero no solamente la verdad y la realidad, sino algo de carácter vital, urgente, que es un derecho fundamental que tiene un niño, una niña, que es tener nombre y nacionalidad. Los derechos fundamentales de un niño. Entonces, los derechos fundamentales del niño no pueden estar en el sexo por debajo de la suspicacia de una institución que se llama iglesia, que se llame quien sea. Es el ser humano al que hay que salvar. Es al ser humano al que Jesús estaba siempre pendiente después de él. Entonces, volviendo un poco a lo que es la cuestión de la rebeldía y de ese espíritu de querer en ese caso. Yo vengo de una familia muy humilde, ciertamente, pero con unas condiciones
excepcionales en el sentido de que de un espíritu de servicio y estar al servicio constantemente. En mi casa, por ejemplo, en un campo ahí en Moca, en La Lomita, de noche, se juntaban más de 20 y 30 personas. Yo siempre ando siempre junto con mucha gente, pero es precisamente por eso. Mis actividades son siempre grandísimas. Cuando yo estaba aquí en Cristo Rey, yo tenía el campamento más grande de América Latina. 5.000, 6.000 muchachos se reunían en el verano. Por ejemplo, en Pascua Juvenil, por ejemplo, las Pascuas Juvenil ahí en Cristo Rey eran de 4.000 y 5.000 muchachos. Y te pongo ejemplo de muchachos extraordinarios que me han superado a mí y que están haciendo cosas mejores que yo en los momentos actuales. Y que están ocupando puestos lindísimos de servicio. Y que cuando me llaman, dice Rogelio, yo estoy aquí por recuerda que me formé en la línea de ustedes, en este caso, de esa espiritualidad totalmente diferente, y cuenta con nosotros desde donde estamos. Entonces, mi familia era así. Entonces, mi papá era un alfabeto, prácticamente no fue a la escuela, pero mi papá conocía todo lo que es la cuestión de la agricultura y a él siempre lo iban a buscar, que un animal se enfermaba, lo iban a buscar, y no importaba la hora, papá iba, y no tenía que pagar un centavo en nada de ese tipo de cosas. Yo nunca voy a olvidar a mi hermano, Alberto, el segundo. Una noche yo estando de vacaciones allá, bajé del seminario, a las 10 de la noche lo fueron a buscar y el hospital más cercano estaba a 9 kilómetros. Él, un motorcito que tenía, montó esa señora ahí, cogió para allá. Yo dije, ¿tú te estás volviendo loco? No, me están pidiendo el favor de oír. Entonces, yo vengo de ese tipo de familia y realmente en los momentos actuales nosotros estamos viviendo una experiencia de una iglesia más bien de carácter nacionalista. En el sentido de que a nosotros nos han acogido un obispo de Brasil y una experiencia que hay en Brasil, una iglesia católica, apostólica, brasileira, nos piden en los momentos actuales que ese espíritu lo adaptemos pues aquí al Caribe. Y tenemos experiencia ya no solamente en La Vega, tenemos experiencia en La Vega, tenemos experiencia en Santiago, tenemos experiencia... O sea, que no depende del seno de la iglesia aquí, sino de Brasil. De Brasil. Pero más que entonces, en Brasil nos están pidiendo a nosotros que más entonces que depender directamente de ellos, es que tengamos una experiencia caribeña, que adaptemos el espíritu, porque incluso eso está en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En el documento de Puebla, un documento interesantísimo, pide lo que es la cuestión de la inculturización del Evangelio. Que el Evangelio forme parte de la cultura, del quehacer de todos los días de la gente. Entonces, más Le tengo entonces... otra pregunta para que me la responda cuando regresemos. Muchos estiman que el liderazgo que usted tiene, porque sí, lo tiene, lo está utilizando con aspiraciones políticas. Así usted incide mucho en señalamientos que tienen que ver con los partidos políticos y muchos opinan que usted tiene sus propias aspiraciones. A mí me pueden ofrecer lo que sea y no me interesa, desde el punto de vista político. Aquí, en este país, lo que no funciona es el sistema político. Y yo lo conozco porque incluso la primera vez que el primer gran encontroso que yo estuve fue precisamente estando en Cristo Rey, que me querían mandar para España, ¿sabes? Y para Colombia también, a usted lo han querido mandar para muchísimos sitios. Sí. Esa boquita suya, padre, perdóneme, No. y ha sido súper aguerrido, haciendo críticas y enfrentando los gobiernos. Tú sabes que, como te decía, nos enseñaron a no decir lo que tú piensas y yo creo que es exactamente lo contrario. Yo vivo, en ese caso, de lo que yo pienso y te lo digo. Esa vez, entonces, ¿por qué me querían mandar para España? Porque aquí se hizo un estudio. Hicieron un estudio y de las 3 personas más influyentes, en ese momento, la tercera era el padre Rogelio Cruz. Y la recomendación de lo que hicieron en el estudio, la encuesta, fue que había que sacarlo por lo menos 2 o 3 años del país para borrar un poco la memoria del Porque padre hay Rogelio. egos dentro de la iglesia, ¿ok? No solamente ego, sino que tú tienes que ser obedientito y tú tienes que, para tú decir una opinión, tienes que pasar por boca del superior. Y es algo que es imposible. Pero todo el que pertenece a una institución, padre, tiene que abocarse a los lineamientos de esa institución. Siempre y cuando que esa... Si se metió allí es porque está de acuerdo. Siempre y cuando que los lineamientos de esa institución no vayan en detrimento de lo que es, en ese caso, tu persona. En la congregación a la cual yo pertenecía, hay un artículo en la Constitución que dice esto, que es violación clara a los derechos fundamentales del ser humano. Que la voluntad del miembro, en ese caso de Rogelio Cruz, queda sujeta a la voluntad del superior. Eso es imposible. Del punto de vista de los derechos humanos, es totalmente imposible. Y yo lo debato.
Yo te ¿Y obedezco. por qué se ha mantenido ahí si no está de acuerdo, padre? No, Por porque- ejemplo, usted puede dar no. misa aquí. ¿Usted está autorizado a dar misa Claro aquí? que sí, nosotros todos los días y todos los domingos nosotros tenemos la celebración. Claro que sí. Pero y depende de la En La iglesia Vega. de Brasil. Sí, y tenemos nuestro libro, tenemos todo, porque es una institución, como la romana, como cualquier otra, sin ningún problema. Ahora, claro está que nuestras raíces son romanas. Yo no jamás desligarse de eso. Pero ¿Por qué hay sigue esa ahí experiencia. si no está de acuerdo con tantas cosas, padre? ¿eh? ¿Por qué sigue ahí si no está de acuerdo con...? Porque las instituciones no se cuestionan desde fuera, sino desde dentro. Pero es importante la pregunta, espérate, que las aspiraciones políticas, yo no he terminado. Venga, en sí, ese aspecto, y concluya. nos salimos un poquito. En el proceso anterior, yo pude haber sido senador o de La Vega o de Moca. Yo le dije, es que a mí no me interesa. Yo quiero ser amigo del senador para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. A mí, cuestiones políticas en este caso, no me interesa. Lo que pasa, Pero vi que junto con el presidente Abinader recién acaba de entregar como unas 20 casas. 20 casas, no, más de 300 viviendas hemos hecho nosotros el presidente. Y sí se pronunció a favor de él, dijo, ahora sí. No. Lo que pasa es que la prensa saca lo que quiere. Eso fue lo que vi en la prensa. Yo pues lo que dije textualmente fue que el presidente en los momentos actuales, a través de unos programas que nosotros tenemos, ha, en ese caso, incidido a que las viviendas lleguen directamente a los pobres. Pero yo en ningún momento dije que el presidente tiene que reelegirse, que el presidente tiene que ningún tipo de cosa. ¿Por qué? Porque no es mi área, no es mi mundo. Entonces, yo no tengo la respuesta, yo no tengo ninguna aspiraciones políticas. Mis aspiraciones son que en el mundo a los pobres se les haya justicia. Mi aspiración es que la gente se les respeten sus derechos. Mis aspiraciones son a que realmente la gente pueda vivir con dignidad, única y exclusivamente. Eso es demasiado pedir dentro de la iglesia. Eso es demasiado pedir en esta sociedad. Oye, si eso es demasiado pedir, entonces yo soy el más desadaptado social que hay. ¿Y cómo entonces se relaciona actualmente con los salesianos? No, yo no. No hay ningún tipo de relación. Ningún tipo de relación. Ningún tipo de relación. No, porque como se llama, si a ti te echan de un sitio que tú vas a andar buscando, pues ahí. No me interesa bajo ningún... Y yo me eduqué ahí toda mi vida. Yo estuve de los 13 años y después como consagrado. Fueron 37 años. Y que de repente te venga una gente sin escucharte. Tú tienes que irte de aquí. Eso violando mis derechos. ¿Cómo va la fundación, padre? Bueno, entonces a partir de eso surge, no por iniciativa del padre Rogelio Cruz, sino de un grupo de amigos, y tengo que mencionarlo, Manuela, por ejemplo, crearon una institución que llama... Otro de los fundamentos de los salesianos. Sí, porque mira... Para considerar su expulsión. Mira, Yana, qué interesante. Hay un artículo, no en la Constitución, sino en los reglamentos de la Constitución, el 152, que dice que un salesiano para tener una fundación debe tener permiso directamente del superior mayor, que está en Roma. Pero son 700 y pico de artículos, ¿por qué solamente cogen ese? ¿No te creas suspicacia? Pero ese está, padre. Pero hay 600 más que lo estamos cumpliendo. Entonces, a raíz de eso, yo ahora estoy escribiendo... Entonces, ¿qué usted cree? Que le tenían como celo, padre. Que usted estaba teniendo como mucha preeminencia, mucho poder. Querían expulsar porque el superior dijo una vez, dicen chivo y es el chivo de Rogelio Cruz. Dicen patriota y es Rogelio Cruz. Dicen esto, o sea, me estaban persiguiendo. Me estaban persiguiendo. Entonces yo estoy escribiendo un libro, se va a salir un libro, Rogelio Cruz, un cura que vino del campo. La pedagogía de Fresco y de Atrevido. Vamos con un chin de aire y vamos a hablar entonces de esa fundación que suscitó justamente este tipo de acciones. Sí. Porque había un artículo que lo prohibía, padre. Sí. Y nos abocaron los otros 600, usted dice. Sí, y los otros 600 no tienen ningún valor en ese momento porque le importaba uno solo. En un texto lo que dice, he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ardiendo. No, pero lo suyo es on fire las 24 horas. No, pero Yana, pero el Evangelio lo dice. Fuego. Dígame de la fundación, hábleme de los logros que ha tenido la fundación y quiero que finalmente me hable del padre Rogelio de aquí en adelante. ¿Qué? Entonces la fundación nace precisamente por todas estas situaciones que estamos viviendo. Entonces ese grupo de amigos crea la Fundación Padre Rogelio Cruz, única y exclusivamente, con una sola dirección, servicio incondicional a los más pobres. Y estamos al servicio. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, de vivienda. Y hasta los momentos actuales tenemos hechas
y entregadas más de 1.300 viviendas a 1.300 familias pobres. Y puedo llevar a quien sea a todas las viviendas, hechas para los pobres siempre. Y nuestro propósito fundamental es ese, que lleguen donde nunca tiene que llegar. Nosotros, así relajando, tenemos un programa de entrega de alimentos a los pobres siempre. Nosotros tenemos una entrega de pañales, una cosa que aparentemente es un absurdo, pero a nosotros no los donan aquí en la capital, un amigo de Estados Unidos, lo buscamos, lo llevamos allá y tenemos entonces ya registrado más de 2.000 personas que pasan todos los días o cuando les toca. ¿Y la entrega de esa casa que hizo el presidente fue a través de su fundación? El presidente, entonces, ¿qué pasó? A él le dijeron, ¿qué usted va a hacer con Rogelio? Dice, Rogelio hay que dejarlo donde está porque él está haciendo un trabajo, lo que tiene que hacer. Entonces él tenía una reunión en Palacio, me llamaron, yo fui, y entonces ese día fue sorprendente. Una reunión con 470 organizaciones de Bonao. Eso yo solamente lo había visto en Venezuela con Hugo Chávez, que estuve allá en los famosos congresos bolivarianos. Entonces, cuando llegaron la gente de Juan Adrián, el presidente conocía del proyecto de Nuestra Vivienda, nos pidió entonces, la gente de Juan Adrián le pidieron que le construyeran 50 viviendas. El presidente paró y me dijo, Rogelio, yo quiero que usted se traslade por favor allá a Juan Adrián, investigue esto. Y efectivamente, en 52 días, con los equipos que nosotros tenemos ya y la experiencia que tenemos, le entregamos las 50 viviendas. Y entregamos, juntamente con la vivienda, un libro así, donde recogemos el último, desde el primero hasta el último centavo que invertimos. O sea, el presidente encontró en usted un gran aliado para el desarrollo de obras positivas en favor de las personas más vulnerables. Pero yo lo cambiaría. Los pobres han encontrado en nuestra institución, la Fundación, un gran aliado para que las cosas lleguen realmente. Esto no lo saquen, yo sé que va a salir de todas formas. Yo vengo de una reunión donde el presidente quiere directamente que nosotros les hagamos en el sur unas obras. Pero a mí me parece muy bien si son obras de bien y para beneficiar a las clases más vulnerables. A mí me parece muy bien. Pero te digo por eso. Y nosotros, pues precisamente, vamos ¿por qué? Porque es la cuota para los pobres y garantizamos. ¿Por qué usted dijo que no quería que lo sacara? Como que la gente puede pensar que usted tiene alguna alianza con el presidente. No, pero es bueno. Yo tengo alianza con el pueblo y con los pobres. Y eso es lo que cuesta. Y eso es lo que no se entiende. Y el presidente se ha visto eso y que usa, como tú bien decías, ese canal para que la cosa llegue hasta allá única y exclusivamente. Siempre que tienda con honestidad a favorecer a la clase más vulnerable, y nosotros, voilà, me parece muy bien. Nosotros, además de eso, en Moca estaba el centro comunal, en 35 días lo entregamos. Aquí en Sabana Perdida había no era un multiuso, sino un espacio recreativo y eso era increíble, pero lo terminamos y lo entregamos. Y realmente nos tocan esos lugares bien difíciles y nosotros, Padre, gracias a Dios, como la gente nos conoce, vulgarmente el tigueraje, nosotros llegamos fácil con ellos. En ese caso, lo que hacemos es involucramos a todo el mundo. Ya usted no va a cambiar nunca y estamos tarde para hablar de habichuela, como decimos en el ¿Cómo campo. que no? Siempre yo puedo cambiar. Siempre. Ajá, Siempre. ¿Qué le gustaría cambiar ¿Qué me gustaría cambiar? de usted mismo? Ser más radical en mis decisiones Ay, y en San el servicio Antonio, a la gente. Más radical. A mí me dijo una gente, me pregunta la gente, Rogelio, ¿y por qué tú eres así? Y se puede más. Y dijo una persona, Rogelio es así porque él está joven. Cuando él tenga unos añitos más, él va a cambiar. Y yo digo ahora, mientras más viejo, más radical. ¿A peor, padre? Claro que sí. ¿Cómo te quiere ser recordado, padre? Como Rogelio Cruz, un dominicano altamente preocupado por la situación de los pobres en su país. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a darle un aplauso muy, muy fuerte. Y ojalá que esa rebeldía no le traiga más problemas, padre. No, ojalá que la rebeldía me traiga más problemas. No, no se radicalice más, por Dios. Es que ser rebelde no es algo que tú lo aprendes, es que lo vas ejerciendo todos los días. Sí, pero sin llegar a los extremos, padre. Pero las injusticias han llegado al extremo. ¿Y por qué alguien en muchos casos, sí. Y alguien que quiera hacer el bien, ¿por qué no lo pueden, en ese caso, y entre sostener usted y yo y los con la partidos rebeldía? políticos no le han ofrecido cargo? ¿Y qué? Siempre. Para las elecciones que vienen en el 2024. Siempre. ¿Qué le han ofrecido?
Siempre, Yagna. Bueno, puntos suspensivos. Así lo despedimos al padre Rogelio Cruz, que dejó esto encendido. Ustedes no se muevan. No toque usted el control porque aún queda más. Mucho más de Con Yagna. Ya volvemos.